el abogado está hablando. Ah, no, Luis Rusconi. Melina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Últimos detalles en la causa por el caso de abuso sexual en el colegio, en la escuela número 4 técnica de Avellaneda. Estamos junto al doctor Bonicalzi. Bueno, terminó la declaración del imputado. ¿Cuáles son los detalles que se pueden conocer, doctor? No demasiados, teniendo en cuenta, digamos, la edad del imputado y que se trata de su propia declaración y una tan sensible como es la del 308, ¿no? En principio sí podemos referir que se trató de una estrategia de sexo consentido, lo cual es válido, pero digamos llamativo, ¿no? Teniendo en cuenta el informe del cuerpo médico que tenemos nosotros, que refiere a violencia sexual, violencia no solo en la zona genital, sino también violencia extragenital, y el mismo cuerpo del imputado, ¿no? Que se advirtieron las escoriaciones en su codo, evidentemente signo claro de resistencia por parte de la víctima. Melina, Guillermo. Andrés se lo había dicho más temprano, ¿no? Corriendo el riesgo, o sabiendo, o teniendo la seguridad de que se iba a poder comprobar el contacto físico, esa iba a ser la estrategia, o tal vez su verdad. Y así fue finalmente. Sí, pero habría que ver, porque realmente, digamos, a nivel estratégico en general se suele esperar hasta los resultados del hisopado para ver si hay fluido seminal o material genético. Bueno, pero ante semejante certeza a lo mejor dijeron, bueno, no se puede negar el hecho. Evidentemente, digo, la estrategia digamos, se trata de un defensor con una suma de experiencia y un gran profesional, ¿no? Entiendo tal vez debe estar apuntando a lograr la libertad directamente del imputado, también mediante una excarcelación y la forma, digamos, si existe una mínima posibilidad era esta, ¿no? Haciéndolo declarar. Bonicalzi, desde el punto de vista de su estrategia, si ustedes comprueban, no sé si es importante o no para lo que es su estrategia, si ustedes comprueban que la chica previamente fue a propósito conducida a tomar en exceso alcohol, ¿esto cómo sería valorado para lo que luego sucedió con ella? No, a ver, si ella igualmente, la víctima misma, ¿no? Refiere que ella no fue llevada mediante ardid a consumir alcohol, ¿no? Por lo cual, en algún distinto es que, digamos, el imputado haya mediado en su cabeza un aprovechamiento, ¿no? Sabiendo la debilidad o el problema o la adicción que la víctima podía llegar a tener con respecto al alcohol, ¿no? Pero en definitiva fue voluntad propia de la víctima acercarse a la plaza, esto ella lo refiere, no lo oculta, y consumir el alcohol que el imputado en ese momento le ofrecía, ¿no? Andrés, a ver si puedo reconstruir el escenario. Él dice que todo existió, todo lo que estamos contando existió, e incluso sexo dentro de la escuela. La única diferencia, extraordinaria diferencia que existe entre un relato y otro es, él dice fue sexo consentido y ella dice me violaron, y así las lesiones lo constatan. Pero sí podemos decir que el resto de la historia es compatible 100%, ¿o me equivoco? Exactamente, exactamente. Es ese básicamente el análisis, digamos, los pormenores del contexto, de la circunstancia, de la escena del hecho, van en el mismo sentido, pero bueno, difieren respecto a la existencia del consentimiento o no, ¿no? Por supuesto que si hay un delito es mucho más grave, pero si no lo hubiera igual es un disparate, todo, de punta a punta. No, por supuesto. A ver, no obstante, digamos, nosotros tenemos acá violencia sexual, eso que quede claro, porque hay lesiones en el cuerpo de la víctima. No obstante, si no hubiésemos tenido en este caso lesiones que acrediten el acceso, debido al estado de ingesta de alcohol en el que se encontraba la víctima, estaríamos haciendo referencia a un consentimiento que no es válido, ¿no? Que se encuentra viciado. Por lo cual la imputación, digamos, también debería prosperar. ¿Y simplemente el hecho de que ella sea menor tampoco vicia el consentimiento o también vicia el consentimiento? Lo que pasa es que en realidad la minoridad respecto al consentimiento para mantener relaciones sexuales está establecida hasta los 13 años de edad, ¿no? Los menores de 13 años, aunque lo presten, ahí sí es que se considera un abuso sexual. Obviamente también en los casos como que tenemos personas que accidentalmente se encuentran privadas de su razón, como puede ser por el consumo de alcohol, el consumo de estupefacientes u otro tipo de circunstancia, ¿no? Aún que ella confiesa que bueno, estaba en ese estado bajo, entre comillas, su propia voluntad, porque también si ella después describe que tenía una adicción, tampoco hay una elección en ese consumo, hay una adicción.
No, claro, seguro, digamos. Una persona cuando está privado, aunque sea accidentalmente, de su razón y de su discernimiento, en este caso por la alta ingesta de alcohol que había tenido la víctima, digamos, no puede decidir libremente, digamos. Estamos frente a una circunstancia que incluso en este hecho en particular, la víctima, mientras estaba siendo abusada, perdió el conocimiento, producto incluso, por un lado, del shock traumático que la situación le trajo aparejada, pero también producto de la ingesta de alcohol, ¿no? Todo esto potenciado. Bueno, a mí me resulta impresionante que la historia se vaya confirmando prácticamente de punta a punta. Va a ser la justicia la que determine si hubo violación o no, más allá de los datos que va aportando la propia defensa de la familia de la presunta víctima. Pero sí tomaron alcohol entre la mañana y la tarde, entre los dos turnos. Sí existió ese adulto que les vendió alcohol. Sí existió que entraron en la escuela alcoholizados. Sí existió que se metieron en un aula de la escuela sin que nadie lo advirtiera, o mejor dicho, mientras algunos lo advirtieron y no hicieron nada. Sí existió la situación en que fue la hermana de la víctima y la rescata de esa situación dentro de la escuela sin que ningún docente se haya dado cuenta. Sí existió la situación de que hubo testigos que vieron a la hermana sacando semi-inconsciente a su hermana del aula. Es decir, estamos ante un hecho muy grave. Sea cual fuera el final o sea cual fuera el veredicto de la justicia. La estrategia. Estamos frente a un hecho muy grave, doctor Bonicalzi. No, por supuesto, es un hecho que evidentemente conmueve ya de por sí, digamos, a lo que es la comunidad educativa de esta escuela, la ha dejado prácticamente paralizada. Los padres nos refieren que a muchos de sus hijos ellos no los están enviando hoy por hoy al colegio, ¿no? Por supuesto, uno trata de transmitir la mayor tranquilidad posible, lo que pasa que son los mismos padres los que nos refieren que esto no es algo que pasó accidentalmente, que la ingesta de alcohol previo a las clases y la falta de control o de advertir la circunstancia de los docentes de que había chicos alcoholizados era algo que se reiteraba, ¿no? Por eso, en algún punto, la preocupación de toda la comunidad educativa de esta escuela, ¿no? Bueno, ojalá que alguien, aunque sea de oficio, actúe en todas las causas paralelas que se abren, más allá de esta gravísima que ha sido el hecho de la violación, pero en averiguar cuál es el adulto que les vende alcohol a los menores y cuáles son los responsables que no cumplieron con su tarea adentro de la escuela. Gracias, Bonicalzi.